Tenéis una lista en la cabeza, no escrita en papel, no guardada en el móvil. Está en vuestra cabeza y la ejecutáis casi sin pensar cada vez que entráis en Mercadona. El pan de siempre, la leche de siempre, el aceite de siempre. Cogéis lo que lleváis cogiendo desde hace años, lo metéis en el carro y salís sin haberos detenido más de 3 segundos frente a la mayoría de lineales. Y eso, que parece una virtud, porque os ahorra tiempo, tiene un precio que casi nadie calcula. Porque en esos mismos lineales hay productos que una parte muy concreta de los compradores detecta antes que el resto. No porque tengan información privilegiada, no porque sean expertos en nutrición, sino porque leen el lineal de otra manera, compran con otro criterio. Y ese criterio les permite sacar un rendimiento real de su cesta, que la mayoría de clientes de Mercadona nunca va a conseguir comprando en automático. Hoy os contamos cuáles son esos 13 productos, por qué compensan de verdad, cuáles parecen una ganga y en realidad no lo son tanto cuando calculáis el número que importa. Y al final del vídeo vais a tener una regla de 3 pasos que os permite evaluar cualquier producto en cualquier Mercadona de España en menos de 20 segundos, sin depender de marcas, sin depender de modas, solo con criterio. Y el criterio número 1 para comprar bien en ese supermercado no tiene logotipo, tiene algo mucho más difícil de fabricar. Bienvenidos a España sin filtros. Sin miedo y sin filtros. Arrancamos. Antes de entrar al ranking, necesito que entendáis algo. Porque si no lo entendéis, en 6 meses seguís comprando exactamente igual. Mercadona tiene más de 1.600 tiendas en España. Cada semana, millones de familias hacen allí su compra principal. Y la gran mayoría de esas familias coge el mismo producto semana tras semana sin preguntarse si existe una opción mejor a 2 baldas de distancia. El piloto automático es el mejor aliado del supermercado y el peor enemigo de vuestra cartera. ¿Por qué ocurre esto? Porque confundimos 2 cosas que no son lo mismo. Precio bajo y compra inteligente. Un producto puede tener un precio bajo en el lineal y aún así ser una mala compra si su rendimiento real es menor, si su formato os obliga a comprarlo más veces, o si su precio real por kilo es más alto de lo que el precio por envase sugería. Y al revés, hay productos que visualmente parecen más caros y que, calculados correctamente, dan más por menos. Esa diferencia, multiplicada por las 52 semanas del año, puede suponer entre 80 y 150 euros de diferencia en la compra de una familia media española. No es una cifra inventada, es la consecuencia directa de mirar el lineal con criterio en lugar de mirarlo con costumbre. Y hay un mecanismo muy concreto que conviene entender antes de ver el ranking. Las estanterías de Mercadona no son neutrales. Los productos con más margen están a la altura de los ojos. Los que dan mejor rendimiento por precio están arriba o en la balda de abajo. El formato más grande, que en la mayoría de categorías tiene mejor precio por kilo, está en las baldas inferiores que el comprador medio no mira, porque agacharse es un gesto que evitamos cuando tenemos prisa. Y eso que no miramos es, en muchos casos, exactamente lo que conviene comprar. Hay 3 criterios que vais a usar en este vídeo para evaluar cada producto del ranking. El primero, precio real por kilo o por unidad, no el precio por envase, el precio dividido entre los gramos o las unidades que contiene. Ese número es el que compara, el que pone en el mismo plano un paquete de 500 gramos y uno de 750, que visualmente parecen 2 decisiones distintas. El segundo, rendimiento. ¿Cuántas raciones, usos o preparaciones obtenéis de ese producto? Porque un ingrediente barato que rinde 3 veces más que una alternativa más cara no es barato, es la mejor compra que podéis hacer. El tercero, versatilidad. Si un producto de bajo coste os sirve para 5 preparaciones distintas, su coste real por uso es muy inferior al que su precio por envase indica, y muchos de los productos de este ranking destacan exactamente por eso. Ahora, antes de empezar, quiero que me respondáis en los comentarios una sola cosa. ¿Cuánto gastáis de media en vuestra compra semanal en Mercadona? Solo el número, una cifra, aquí abajo, porque al final de este vídeo vais a entender con exactitud cuánto de ese dinero se puede recuperar con criterios que hoy podéis aplicar desde la próxima visita. Y esa respuesta también nos dice mucho sobre dónde están las mayores oportunidades reales de ahorro para las familias que nos ven. ¿Estamos listos? Empezamos. Producto número 13. Tomate frito. Hacendado. Brick de 350 gramos. Hay un producto en la sección de conservas de Mercadona que la mayoría compra en bote de cristal porque así lo lleva haciendo desde siempre. Y lo paga entre 70 céntimos y 1 euro según el formato. Pero existe una versión de ese mismo tomate frito, en brick de 350 gramos, cuyo precio por kilo es inferior al del bote de cristal equivalente. El tomate frito, hacendado en brick, tiene una composición directa.
tomate, aceite de girasol, cebolla, sal y azúcar, sin conservantes añadidos, sin colorantes. El precio en la mayoría de tiendas ronda los 55 a 65 céntimos por unidad. La diferencia entre el brick y el bote es el envase, no el producto. Y sin embargo, la mayoría coge el bote porque es lo que conoce, lo que le resulta familiar, lo que lleva en el carro desde que empezó a hacer la compra solo. Pero si el tomate tiene su trampa en el formato, el siguiente producto tiene una trampa todavía más curiosa. Millones de familias lo compran solo 5 meses al año cuando podría estar en su cesta los 12. Producto número 12. Gazpacho tradicional. Hacendado, brick de 1 litro. La mayoría de hogares en España compra gazpacho entre mayo y septiembre. El resto del año, ese lineal casi no lo miran. Y sin embargo, el gazpacho hacendado en brick de 1 litro tiene uno de los precios por litro más bajos de cualquier preparado vegetal listo para consumir de toda la tienda. Su composición es básica: tomate, pepino, pimiento, cebolla, ajo, vinagre, aceite de oliva y sal. Sin aditivos, sin espesantes, sin almidón añadido. Su precio por litro rondaba entre 80 y 90 céntimos en 2025 y 2026 en la mayoría de formatos disponibles. Un coste que en muchas épocas del año es inferior al de prepararlo comprando los ingredientes por separado. Y aquí está el dato que la mayoría desconoce. El gazpacho funciona perfectamente como base de sofrito rápido, como fondo de arroces con verdura o como acompañante frío en cualquier momento del año. No es solo un primer plato de verano, es un preparado vegetal sin aditivos con 10 meses de temporada que casi nadie usa fuera de 2. Los compradores que lo llevan todo el año lo saben. Y si el gazpacho es el ejemplo de producto infravalorado por costumbre estacional, el siguiente es el mejor ejemplo de rendimiento oculto de todo el ranking. Producto número 11. Avena en copos. Hacendado, paquete de 500 gramos. La avena de Mercadona cuesta menos de €1 por paquete de 500 gramos. Eso la convierte en uno de los cereales integrales con mejor precio por kilo de toda la tienda. Pero lo que la hace especialmente interesante no es solo el precio, es el rendimiento. Un desayuno individual de 50 gramos de avena tiene un coste de producto de menos de 10 céntimos. Eso es un precio real por ración inferior al de prácticamente cualquier otro cereal del pasillo. Además, rinden en desayunos, en repostería casera, en rebozados, como espesante en sopas y cremas. Un solo paquete de menos de €1, usado como desayuno por una persona, dura más de 10 días. Y si la usáis en varios usos de cocina, el rendimiento se multiplica todavía más. La mayoría pasa de largo frente al paquete beige sin imagen de mascota y acaba gastando 3 veces más en cereales de caja que duran 4 días. Los que la compran no vuelven al pasillo de los cereales infantiles. Pero si la avena tiene la mejor versatilidad del ranking, el siguiente tiene el mejor ratio proteína por euro de toda la sección de refrigerados. Producto número 10. Yogur natural sin azúcar. Hacendado, pack de 8 unidades. Dentro del lineal de yogures de Mercadona hay una distinción que la mayoría no aplica. El yogur natural sin azúcares añadidos, en formato pack de 8 unidades de 125 gramos, tiene un precio por unidad inferior al de cualquier yogur con sabor, con fruta o con granola del mismo pasillo. Su composición son 2 ingredientes: leche pasteurizada y fermentos lácticos, sin estabilizantes, sin aromas artificiales, sin azúcar añadida. El pack de 8 unidades tiene un precio por kilo que lo convierte en una de las opciones más ajustadas de toda la sección de lácteos, según el análisis de yogures de Mercadona publicado por 20 Minutos en 2025. Y aquí está el punto clave. Ese pack está rodeado en el lineal de versiones con frutas, cereales y edulcorantes que cuestan entre un 30 y un 50% más. Y muchos compradores los eligen porque el envase tiene más color. El yogur natural en su versión más básica es el más económico por unidad, el de composición más limpia y el que más usos admite en cocina. La mayoría lo pasa por alto. Y si el yogur tiene su valor en la composición simple, el siguiente producto tiene su valor en algo que casi nadie mide en el pasillo de conservas. Producto número 9. Lentejas cocidas. Hacendado, bote de 400 gramos. Las lentejas cocidas son uno de esos productos que el comprador eficiente conoce y el comprador en automático no valora. Precio por bote inferior a 90 céntimos en la mayoría de tiendas. Peso escurrido declarado en etiqueta. Composición básica: lentejas, agua y sal. Sin aditivos de proceso en la versión estándar de Hacendado. Lo que las convierte en una compra inteligente no es solo el precio por bote, es el precio por gramo de proteína vegetal. Una ración de 150 gramos escurridos aporta en torno a 12 gramos de proteína vegetal a un coste de producto que no llega a 40 céntimos. Eso la sitúa entre las fuentes de proteína más económicas de toda la tienda, sea cual sea la categoría con la que las comparéis.
El matiz que conviene verificar es el peso escurrido. Hay formatos cuyo peso neto es 400 gramos, pero cuyo peso escurrido declarado puede oscilar entre 230 y 265 gramos, según el lote. Leedlo antes de meterlo en el carro. Un céntimo más de precio por bote que dé 10 gramos más de producto real siempre compensa. Y si la lenteja tiene el mejor ratio proteína vegetal por euro, la siguiente lata tiene uno de los mejores ratios de proteína animal por euro de toda la tienda. Y hay un dato en su etiqueta que casi nadie mira. Producto número 8. Sardinas en aceite de oliva. Hacendado, lata estándar. La lata de sardinas en aceite de oliva de Hacendado cuesta en torno a 75 céntimos a 1 euro dependiendo del formato. Una lata estándar contiene más de 12 gramos de proteína completa en su peso escurrido. Eso la convierte en una de las fuentes de proteína animal con mejor precio por gramo de todo el supermercado. Y con el omega 3 como ventaja nutricional añadida, algo que los pescados azules tienen por encima de prácticamente cualquier otra proteína animal del lineal. El dato que no aparece en el frontal, las sardinas. Hacendado vienen conservadas en aceite de oliva, no de girasol. Eso no es un detalle decorativo. El tipo de grasa en el que se conserva el pescado afecta directamente al perfil lipídico del producto que coméis. Y cuando el precio por lata ronda los 80 céntimos, eso es un dato que la mayoría desconoce porque nunca le da la vuelta a la lata. ¿Por qué no las compra más gente? ¿Por qué el olor? Ese es el único argumento que la mayoría usa. Y es un argumento que tiene solución en 40 segundos de ventilación. Mientras tanto, las sardinas siguen en el lineal, esperando al comprador que sí se ha parado a leer lo que contienen. El siguiente producto no tiene ningún inconveniente de ese tipo, solo tiene el inconveniente de estar en la balda que nadie mira. Y un dato sobre sus formatos que, una vez que lo sabéis, no volvéis a ignorar. Producto número 7. Arroz redondo. Hacendado, bolsa de 2 kilos. En el lineal de arroz de Mercadona conviven dos formatos del mismo producto, el de 1 kilo y el de 2 kilos. La mayoría coge el de 1 kilo porque es el que está a la altura de los ojos. El de 2 kilos está en la balda inferior y su precio por kilo es inferior al del formato de 1 kilo en la mayor parte de los casos. Pero hay algo más que la mayoría no calcula. Las comparativas de productos de marca blanca en supermercados españoles confirman de forma consistente que el arroz de marca propia obtiene resultados equivalentes al de marca de fabricante en absorción de caldo y textura en cocido para uso doméstico habitual. El formato más grande, el precio por kilo más bajo, el mismo resultado en el plato. El matiz no siempre está disponible en todas las tiendas. Si está, comparad el precio por kilo con el de 1 kilo antes de decidir. El número que importa está en la etiqueta pequeña del estante, no en el precio grande del envase. Y si el arroz tiene su ventaja en la balda, el siguiente tiene su ventaja en un dato que aparece en la etiqueta trasera y que la mayoría ignora completamente antes de meter la lata en el carro. Producto número 6. Atún en aceite de girasol. Hacendado, pack de latas. El atún en conserva es uno de los productos de mayor rotación en Mercadona. Y dentro de ese lineal hay una decisión que marca una diferencia concreta. El pack de 4 o 5 latas frente a la lata individual. El precio por gramo de atún escurrido en el pack es inferior al de la lata suelta en la mayoría de formatos. La diferencia puede parecer pequeña, pero el atún es un producto semanal para la mayoría de familias. Multiplicad esa diferencia por 52 semanas y obtenéis una cifra real acumulada que no aparece en ningún frontal. Y aquí está el dato que casi nadie verifica. Una lata de 80 gramos netos puede contener entre 52 y 60 gramos de atún real escurrido, dependiendo del lote y el formato. Eso significa que el precio por gramo de proteína que realmente coméis puede variar de forma notable entre dos latas que en el lineal parecen idénticas. El peso escurrido está declarado en la etiqueta trasera. El precio grande del frontal no os dice lo que pagáis por gramo de proteína. La etiqueta de detrás, sí. Y si el atún tiene su ventaja en el pack y su verdad en el peso escurrido, el siguiente producto tiene una diferencia mucho más visible. La misma categoría, el mismo pasillo, dos precios por kilo radicalmente distintos sin que el envase os avise. Producto número 5. Pasta Hacendado, espaguetis o macarrones, paquete de 500 gramos. La pasta Hacendado tiene un precio por kilo que en la mayoría de periodos está entre un 30 y un 50% por debajo de las marcas de fabricante del mismo lineal. Marcas con publicidad, envase más elaborado y un precio que refleja exactamente eso. La inversión en publicidad y en packaging. Desde el punto de vista nutricional, la pasta de sémola de trigo duro es pasta de sémola de trigo duro con independencia del logotipo.
La composición declarada es idéntica en la inmensa mayoría de comparativas de pasta seca de supermercado. Lo confirman los análisis de Eroski Consumer, donde la diferencia entre marca blanca y marca de fabricante en composición nutricional y resultados en cocina es marginal o inexistente para uso doméstico habitual. Porque hay quien paga el doble por la pasta de marca. Porque el paquete tiene una imagen de Italia y un nombre que suena a tradición. La pasta de Hacendado no tiene esa imagen. Tiene el mismo resultado en el plato a la mitad del precio. Pero los 5 primeros del ranking son donde la diferencia deja de ser marginal y se convierte en la elección más inteligente de toda la cesta. Empezamos el tramo final. Producto número 4. Queso tierno en lonchas. Hacendado, bolsa grande de 300 o 400 gramos. Dentro del lineal de quesos. Hacendado existe una distinción que la mayoría no aplica. El queso tierno en lonchas se vende en 2 formatos principales. El sobre individual de 100 o 150 gramos y la bolsa grande de 300 o 400 gramos. El precio por kilo del formato grande es entre un 20 y un 35% inferior al del formato individual, según el periodo y la tienda. El queso tierno en lonchas, bien cerrado en nevera, tiene una vida útil que en la mayoría de familias no representa ningún problema logístico. No es un producto que caduque en 3 días. Y sin embargo, la mayoría compra el sobre pequeño porque es el que está a la altura de los ojos y el que parece la compra habitual. El formato grande existe. Está en el mismo lineal. Tiene más producto, mejor precio por kilo y exactamente la misma composición. El comprador avispado siempre lo elige. La mayoría ni lo mira. Y si el queso tiene su trampa en el formato, el número 3 tiene su trampa en algo que afecta a todas las familias de España que compran leche cada semana sin excepción. Producto número 3. Leche entera. Hacendado, pack de 6 litros. La leche es el producto de mayor rotación de todo Mercadona. Y también es el producto donde la diferencia entre comprar en formato individual y en pack genera uno de los ahorros más silenciosos y más consistentes de toda la compra semanal. El precio por litro del pack de 6 unidades es inferior al de comprar esas mismas unidades de forma individual. La diferencia por litro puede parecer pequeña, pero aplicada semana a semana durante un año, en una familia que consume 6 o más litros semanales, se convierte en un ahorro real que se acumula en vuestra cartera sin que nadie os lo haya señalado en el lineal. La leche UHT entera no caduca en días, caduca en meses. No hay ningún motivo logístico para no comprarla en el formato que mejor precio por litro da. El único motivo por el que la mayoría compra las unidades sueltas es el piloto automático, el mismo que os mencionábamos al inicio de este video. Y si la leche tiene el mayor volumen de ahorro acumulado del ranking por ser el producto de más consumo, el número 2 tiene el mayor impacto mediático y el historial de subidas de precio más comentado de toda la tienda en los últimos 3 años. Producto número 2. Aceite de oliva virgen extra. Hacendado, botella de 1 litro. El aceite de oliva virgen extra ha sido el producto más vigilado de todos los lineales españoles entre 2023 y 2026. La sequía de 2023 disparó los precios de toda la categoría, y el debate sobre qué opciones compensaban se convirtió en tema de conversación en millones de hogares. Lo que importa aquí no es el precio concreto, que oscila y que conviene verificar siempre en el momento de la compra. Lo que importa es esto. Dentro de la categoría virgen extra, la denominación está regulada por la normativa europea. Un aceite etiquetado como virgen extra tiene que cumplir los parámetros de acidez, índice de peróxidos y composición que esa normativa exige. Eso significa que la categoría virgen extra da una garantía mínima de calidad que el precio por sí solo no garantiza. Y en un mercado donde los precios del aceite han oscilado de forma histórica en los últimos años, saber que lo que compráis está dentro de una categoría regulada no es un detalle menor. El aceite Hacendado virgen extra ha aparecido en comparativas de medios de consumo como una opción competitiva dentro de su categoría, con una relación precio-categoría que en la mayoría de periodos se sitúa entre las más ajustadas del mercado. No siempre es la más barata del lineal, pero es virgen extra certificado. Y ese dato vale más que el diseño del envase que tiene al lado. El número 1, en cambio, no tiene ninguna variación de precio relevante. Está disponible todo el año. Tiene el mejor ratio proteína completa por euro de toda la tienda. Y es el producto que más familias infravaloran precisamente porque lo llevan comprando toda la vida y nunca se han parado a calcular lo que realmente les devuelve por lo que pagan. Producto número 1. Huevos camperos. Sí, Hacendado, docena. El huevo es la proteína más completa y más barata por gramo de todo Mercadona. Un huevo mediano contiene entre 6 y 7 gramos de proteína de alto valor biológico. Una docena de huevos camperos en Hacendado cuesta en torno a 2 euros a 2,40 € según el periodo.
Eso sitúa el coste por gramo de proteína completa, en un nivel que ninguna otra proteína de la tienda iguala de forma consistente a lo largo del año. La docena campera frente a la de jaula tiene una diferencia de precio que ronda los 40 o 50 céntimos en Mercadona. Dividida entre 12 unidades, es menos de 5 céntimos por huevo. Y a cambio de esos 5 céntimos, el código impreso en el propio huevo os dice algo que el envase nunca garantizará con la misma claridad. Los huevos con código que empieza por 1 son camperos, los que empiezan por 0 son ecológicos. Los que empiezan por 3 son de jaula. Ese código está grabado en el huevo, no en la caja, no en el marketing, en el huevo mismo. Es el dato de origen más directo y verificable de cualquier producto de toda la tienda. Y además, el huevo es el producto con mayor versatilidad real por euro de toda la cesta. Desayuno, comida, cena, repostería, rebozados, salsas, tortillas. Ningún otro producto de ese supermercado entra en tantas preparaciones distintas a ese coste. Los compradores más avispados nunca lo sacan de la lista. La mayoría lo da tan por sentado que nunca ha calculado lo que devuelve. Parad un momento. Porque lo que acabamos de recorrer no es un ranking de productos baratos. Es un mapa de cómo las pequeñas decisiones que tomáis en automático, semana tras semana, se convierten en el mecanismo más silencioso de pérdida de dinero en la compra cotidiana. El tomate en el formato que siempre conocisteis, sin saber que el brick da más por menos. El gazpacho comprado solo en verano, ignorando 10 meses de uso real. La avena descartada porque el paquete no tiene mascota. Las sardinas rechazadas sin saber lo que contiene el aceite en el que vienen. El arroz cogido de la balda de los ojos sin mirarla de abajo. El atún suelto sin calcular el peso escurrido real. La pasta de marca pagada al doble por un dibujo de Italia. El queso en el sobre pequeño cuando el grande cuesta menos por kilo. La leche suelta cuando el pack es más económico por litro. El aceite sin verificar la categoría que ampara lo que pagáis. Y el huevo, el producto más rentable de toda la cesta, comprado desde siempre sin haber mirado una sola vez el código que lleva grabado. Todo eso está en el mismo supermercado, en los mismos lineales, cada semana. Y a partir de ahora, ya no podéis decir que no lo sabíais. Ahora, la regla definitiva, la que os lleváis de aquí y que funciona en cualquier Mercadona de España sin necesidad de recordar ningún producto concreto. Antes de meter cualquier producto en el carro, haceos 3 preguntas en este orden. Primera, ¿cuál es el precio por kilo o por unidad real? No el precio del envase, el precio dividido entre el contenido. Esa cifra es la que compara. Si no la veis en la etiqueta del estante, calculadla. Son 10 segundos. Segunda, ¿existe el mismo producto en un formato más grande en ese mismo lineal? Si existe, el precio por kilo del formato grande es casi siempre inferior. La diferencia parece pequeña. Multiplicada por 52 semanas, no lo es. Tercera, ¿lo estoy cogiendo porque compensa o porque es lo que siempre cojo? Si la respuesta es la segunda, dadle la vuelta al envase. Leed el peso escurrido si es una conserva. Leed el precio por kilo si es un sólido. Comparad con el que está al lado. Esos 15 segundos son los más rentables de toda vuestra compra. Esa es vuestra brújula. 3 preguntas, 15 segundos. Ninguna campaña publicitaria os la puede desactivar una vez que la tenéis incorporada. Y ahora os pido que hagáis una sola cosa en los comentarios. Decirme cuánto gastáis de media en vuestra compra semanal en Mercadona. Un número, el que tengáis en la cabeza. Porque las respuestas que me dejéis aquí abajo van a servir para el próximo vídeo, donde vamos a calcular exactamente cuánto puede ahorrar una familia española al año aplicando estos criterios a su cesta completa. Y ese número os va a sorprender. Si este vídeo os ha dado aunque sea un criterio nuevo para entrar la próxima vez en Mercadona con los ojos más abiertos, el like es vuestra forma de decírnoslo. Lo notamos cada vez que lo pulsáis y es lo que mantiene este canal funcionando sin deber nada a ninguna marca. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Dale a la campanita. Y la semana que viene volvemos con una investigación sobre un producto que el 90% de los hogares españoles tiene en la nevera ahora mismo, que parece de los más naturales del supermercado y cuya etiqueta trasera tiene algo que la mayoría nunca ha leído. Ese vídeo va a cambiar cómo miráis ese producto para siempre. Aquí no vendemos nada. Solo miramos lo que no se suele mirar. Mil gracias por estar ahí, familia. A comprar con cabeza.